poliéstricas. Acá yo les hice un cuadro con los aspectos más importantes que ustedes más o menos deberían manejar. Fíjense que en la primera columna tenemos la especie, tenemos vacas, ovejas, cerdas, yegua, perra y gata, son las especies que normalmente estudiamos, y después cómo las clasificamos, ¿no es cierto? De acuerdo si es poliéstrica, si hablamos que es poliéstrica, una especie que tiene muchos celos, y a su vez dentro de lo que sería poliéstrica puede ser que tenga muchos celos en una estación reproductiva, o que tenga celos a lo largo de todo el año. Entonces sería una poliéstrica continua o poliéstrica anual, la que tiene durante todo el año, y la poliéstrica estacional, ¿no es cierto?, sería una hembra que tiene temporada reproductiva y en esa temporada tiene muchos ciclos estrales. ¿Se entiende? Entonces, respecto a esa clasificación, fíjense que la vaca es poliéstrica continua o poliéstrica anual, porque está todo el año ciclando. Ojo, puede haber animales que tienen anestro, ¿no es cierto? Puede ser anestro fisiológico, como en el caso de la gestación. Durante la gestación el animal no hace celo, ¿no es cierto? Ese sería un anestro de tipo fisiológico, porque el animal está preñado. Acuérdense, si está preñado, progesterona está alta. Si la progesterona está alta, está inhibido el eje, no puede haber ovulación. Se entiende que un animal preñado no tiene ciclos estrales. Entonces ese sería un anestro por preñez o por gestación y es un anestro de tipo fisiológico. Puede haber un anestro de tipo estacional, por ejemplo, las especies que tienen temporada reproductiva, la oveja, la yegua y la cabra, puede ser que estén en anestro porque están en contraestación. Contraestación le hablamos a cuando están en la estación que no tienen actividad reproductiva. Por ejemplo, en primavera, verano, las ovejas y las cabras no hacen celo, ahí estarían en contraestación y están en un anestro de tipo fisiológico. Las yeguas en el otoño-invierno, por ejemplo, entonces también sería un anestro fisiológico por estacionalidad. Y después puede haber un anestro posparto, por ejemplo. Luego del parto, los animales muchas veces no tienen ciclos estrales, entonces sería un anestro posparto que también es fisiológico. Y después tenemos una serie de patologías que pueden causar anestro, ¿no es cierto? Puede haber infecciones uterinas, alteraciones del funcionamiento del eje, desnutrición, falta de vitaminas, minerales. Entonces, acuérdense que siempre todo lo que sería relacionado con la reproducción es lo que primero el animal va a sacrificar, ¿no es cierto? Un animal que está, por ejemplo, muy estresado, como veíamos cuando estuvimos estudiando el estrés, con altos niveles de glucocorticoides, ¿no es cierto? Y de adrenalina y demás, todo eso crea una situación adversa que eventualmente puede repercutir. Lo primero que se va a sacrificar, digamos, es la esfera reproductiva del animal, ¿no? Por una cuestión de conservación. La reproducción de última no es fundamental para mantener ese individuo con vida. Entonces, lo primero, digamos, de algún modo que se sacrifica o se echa en mano. Entonces, fíjense que podemos tener anestros fisiológicos y anestros de tipo patológicos. Volviendo un poco al tema que había iniciado todo esto, entonces la vaca es poliéstrica continua. La oveja es poliéstrica estacional. Acuérdense que la oveja y la cabra son de otoño-invierno, o sea, en la época donde tienen ciclos, y después en la otra, primavera-verano, están en anestro. La cerda es poliéstrica continua. La yegua es poliéstrica estacional, pero a diferencia de los pequeños rumiantes es de primavera-verano. Todo esto está diseñado, digamos, de tal modo que esos animales se apareen en un momento y de acuerdo al largo de la gestación, sus crías nazcan en la época del año donde hay más disponibilidad de forraje, ¿no es cierto? Y acá nos tendremos que fijar en cuánto es la gestación de la yegua y la gestación de los pequeños rumiantes, ¿no? La perra generalmente es monoéstrica anual, es decir, que tiene un celo al año, o puede tener dos celos al año. De eso también depende de la raza. Puede ser diéstrica anual, digamos, que tenga 2 celos en un año, o puede ser que tenga un celo al año, que sería monoéstrica. Y la gata es poliéstrica al nivel donde estamos nosotros,
en esta latitud es poliéstrica estacional, ¿no es cierto? Tiene que ver el fotoperíodo, vamos a ver, y también la temperatura y demás, tiene que ver, así que es poliéstrica estacional. A medida que nos vamos más hacia el ecuador, cada vez van siendo más dilatado la época de apareamiento, o sea que prácticamente podrían llegar a ser poliéstricas anuales, y a medida que nos alejamos del ecuador, ¿no es cierto? Cuanto más al sur nos vamos, más acotada es la temporada, ¿no es cierto? O sea que tiene importancia también el fotoperiodo. Entonces eso en cuanto a cómo las clasificamos. Después tenemos acá duración del ciclo estral, y bueno, no me voy a poner a ver, pero fíjense acá, ustedes por ahí podrían tener idea más o menos de este número. El rango, evidentemente que va a haber un rango, ¿no? De más a menos. Pero fíjense en el primer número. Ese es el número que deberían conocer. Esto es cuánto dura el celo. Fíjense que hay algunos que están en horas, y acá salta muy a la vista lo corto que es el celo de la vaca, ¿no? 15 horas. Es el más corto de todos, y eso explica por qué la vaca ovula en el metaestro, ¿no? Y después, bueno, oveja 30 horas, cerda 50, en la cerda un poco más largo, cerdas alrededor de 2 o 3 días. La yegua 7 días, muy largo, en la perra también 9 días, en la gata también puede llegar a ser bastante largo. Y acá, en cuanto al tipo de ovulación, acá, digamos, lo interesante, y digamos que la diferencia de las otras especies, la gata que tiene una ovulación inducida, ¿no es cierto? A diferencia que las otras que es espontánea. Inducida a través de la cópula con el macho. Y esto es interesante porque es un reflejo neuroendocrino que desencadena, ¿no es cierto?, justamente la cópula, la estimulación de la vagina por parte del pene del macho, o bueno, se puede estimular también artificialmente, ¿no? Ya les voy a mostrar un dibujo de cómo se produce la ovulación. También hay otras especies donde ovulación induce la coneja, es ovulación inducida. Los camélidos sudamericanos también tienen ovulación inducida, pero aparentemente por algún factor soluble del semen, por ahí más hay distintos mecanismos, ¿no? Pero en el caso de la gata es bien característico este reflejo neuroendocrino. Esto tiene que ver con el tema de los fotoperíodos, ¿no es cierto? Y en este fenómeno está involucrada una hormona que es la melatonina, que la tienen acá, que se produce en la glándula pineal, ¿no es cierto? La melatonina se produce durante las horas, eso quizá ustedes también lo sepan, se produce, fíjense que acá tengo un pequeño gráfico donde me muestra la producción de melatonina, y fíjense que durante el día se produce muy poca melatonina y aumenta la producción durante la noche. ¿Eso qué me está diciendo? Que cuando yo tengo en las épocas de verano, digamos, primavera y verano, es decir, cuando los días se están alargando, tengo días largos y noches cortas, se produce poca, ¿no? Hay pocas horas de producción. Esta es la noche, fíjense que la noche es cortita y el día es muy largo. La noche es corta y el día largo. Entonces eso estaría asociado, evidentemente, que el fotoperíodo es captado a través de los fotorreceptores del ojo, y luego hay un circuito, que no nos vamos a entrar en detalle, pero hay varias neuronas que me conectan con la glándula pineal. Entonces, como la melatonina se produce durante la noche, ¿no? Y acá en este caso yo tengo pocas horas de luz, tengo pocas horas de noche, entonces eso va a implicar que hay poca liberación de melatonina. Y la baja liberación de melatonina está relacionada con baja liberación de GnRH, baja liberación de FSH y LH, es decir, las gonadotropinas, y entonces la hembra, al tener pocas gonadotrofinas, está en anestro. Esto me estaría explicando por qué los ovinos y los caprinos durante la primavera y el verano, que sería la contraestación, están en anestro.
porque en definitiva tengo muchas horas de luz, poca oscuridad, lo cual me está determinando una baja producción de melatonina, y si yo tengo poca melatonina, tengo poca estimulación del eje hipotálamo hipófiso gonadal, y eso determina que esos animales estén en anestro. En el otro panel, en el panel de la derecha, ustedes ven la situación contraria. Sería durante otoño-invierno. Acuérdense que durante esa época los días son cortos, las noches largas, lo que implica que va a haber mucha producción de melatonina, y la melatonina lo que va a estar haciendo va a estar estimulando GnRH, y la GnRH, la FSH, y ese animal comienza a tener ciclos estrales. ¿Se entiende? Sí, profe, ¿y en la yegua cómo sería? Porque la yegua cicla en primavera y... Claro, en la yegua, digamos, el esquema de día y noche se mantiene con la melatonina. Siempre la melatonina se produce más cuando tengo muchas horas de oscuridad, porque se produce durante las horas de oscuridad. O sea que durante el otoño-invierno tenés muchas horas de oscuridad, tenés más producción de melatonina, pero en el caso de la yegua, la melatonina, en lugar de estimularte, te estaría inhibiendo GnRH. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende, genial, gracias. Eso es solamente lo que cambia, pero acordate que siempre melatonina se secreta con el mismo patrón. Se secreta más cuando vos tenés, cuando se está reduciendo el fotoperíodo, ¿no es cierto? No sé, cuando tenés noches largas y días cortos. Eso te estimula la producción de melatonina, tanto en pequeños rumiantes como en la yegua. Lo que pasa es que la melatonina va a tener un efecto contrario en los pequeños rumiantes respecto a la yegua. ¿Sí? Esto lo que yo les estoy presentando acá sería para pequeños rumiantes. En la yegua, la melatonina tendrían que poner igual, nada más que acá ustedes deberían poner que la melatonina me inhibe GnRH. Entonces, en este panel de primavera-verano, como no tengo melatonina, el eje estaría liberado y me empieza a producir GnRH, FSH y LH, y la yegua comienza a tener actividad cíclica. ¿Sí? Esas serían la diferencia. Bueno, la gata dijimos que tenía ovulación inducida, ¿no es cierto? En este gráfico, fíjense que tengo semanas, asumimos que es una gata que está en primavera, verano, es decir, que está ciclando. Entonces, lo que sucede, si ustedes ven acá, tienen la P4, que sería progesterona, y fíjense que esta gata que no tiene apareamiento, la progesterona siempre está baja. Eso es porque no hay formación de cuerpo lúteo, porque no hay ovulación. Acuérdense que es inducida. Si esta gata no se aparea o no se le estimula de algún modo, no va a ovular y por ende no va a haber formación de cuerpo lúteo. Por eso, ¿no es cierto? La progesterona, fíjense que está a niveles basales. ¿Y los estrógenos qué pasa? Vienen, empiezan a aumentar, pues crece, o sea, es que como que comienza a crecer una cohorte de folículos, los estrógenos aumentan. ¿Ven acá cómo aumentan? Porque están creciendo los folículos, y como no hay estímulo y no hay ovulación, esos folículos se atrecian, entonces bajan los estrógenos nuevos. De nuevo comienza otro grupo de folículos a crecer, y como no hay ovulación, todos se atrecian. Y así sucesivamente. Entonces la gata es muy variable el ciclo estral. Hay gatas que tienen celo cada 6, 7 días, y por eso suelen ser bastante molestas, ¿no es cierto? Porque la vocalización es bastante pronunciada, digamos, entonces por ahí para el dueño es bastante molesto que la gata esté entrando en celo. El promedio es 17 días, pero hay gatas que hacen celo mucho más frecuente. Entonces, mientras no haya estimulación por parte del macho, del pene del macho, en la vagina de la hembra, esa hembra va a estar siguiendo entrando en celo. Entonces, en la época reproductiva, ¿no es cierto?, puede llegar a ser bastante molesto. Ahora, si nos fijamos de este lado, del lado derecho de la figura, fíjense que acá hay apareamiento, o sea, esta hembra se desarrollaron los folículos, entró en celo, se apareó, y en el momento del apareamiento se produce la ovulación,
se generan los cuerpos lúteos y, bueno, queda preñada este animal. Entonces, por lo menos durante 55, 60 días ese animal va a estar preñado, ¿no es cierto? Y no va a tener, no va a ser celo, va a estar en anestro gestacional. Después viene el parto y, bueno, y la lactancia. ¿Estamos? Entonces, fíjense cómo es el comportamiento. Si no hay cópula, no hay ovulación, ¿no es cierto? Entonces, se forman folículos, producen estrógeno, entra en celo y luego los folículos se atrecian, después vuelven a crecer folículos y así sucesivamente. Muchas veces una práctica es con alguna varillita, no es tan fácil estimularla y lograr que la hembra ovule, pero hay maneras de estimularla, ¿no es cierto? La hembra con una varilla la vagina y de ese modo inducirla a que ovule. Y de ese modo, mientras estén, acuérdense que el cuerpo lúteo o los cuerpos lúteos de la gata duran más o menos lo que dura la gestación, ¿no es cierto? Por lo menos 45 días. Entonces ustedes saben que si de esa gata la estimularon y ovuló, por 45, 50 días no va a entrar en celo. Pero no es tan fácil lograrlo que ovule. Y acá es lo que yo les decía de la ovulación refleja, que es a través de, nuevamente, un reflejo, una respuesta involuntaria a un estímulo. En este caso es un reflejo de tipo neuroendocrino, porque la vía aferente es nerviosa y la vía eferente es una hormona. Entonces, fíjense que a nivel de la vagina de la gata hay receptores que llevan esa información hasta el sistema nervioso central y van a estimular la producción al centro cíclico para que produzca GnRH en manera de oleada, se produce el pico de LH y el pico de LH, que en otras especies ocurre de manera espontánea, en esta especie ocurre solamente, ¿no? En los felinos ocurre solamente por esta estimulación. Y entonces ese pico de LH hace que el folículo ovule, se rompa y libere el ovocito. Entonces ahí tenemos. Después vemos lo de la perra, y yo creería que ya, bueno, estaremos terminando. Y la perra, dijimos que la característica de la perra es que es monoéstrica anual o diéstrica puede ser, ¿no es cierto? Y fíjense que la característica de la perra es que tiene un proestro que dura más o menos 9 días. Eso es bastante característico en las perras. Los que tengan perras sabrán lo que es durante el proestro. Los estrógenos ya están elevados o se están elevando y, digamos, la perra comienza a atraer a través de las feromonas, comienza a atraer a los machos, es decir, hay atracción al otro sexo. Existe esa pérdida a través de la vulva, de esa secreción sanguinolenta, esa descarga vulvar, que no es sangre pura, y eso es lo que yo les comentaba, que por ahí se interpreta como una menstruación, pero en realidad no es menstruación, es que todo el aparato reproductor de la hembra está tan hiperémico, con tanta sangre, ¿no es cierto?, que hay glóbulos rojos que atraviesan, ¿no es cierto?, las paredes de los capilares y aparecen en las secreciones del útero, y eso es lo que la perra, ¿no es cierto?, va expulsando esa secreción sanguinolenta y bueno, y atrae a los machos, lo cual es bastante problemático, ¿no?, si se quiere. Pero no, fíjense, estamos en proestro, o sea que no se deja cubrir, no se deja montar por el macho. Luego que pasaron esos 9 días, entramos en el estro. Ahí sí, ya acepta el macho, dura también aproximadamente 9 días, o sea, es muy prolongado. Ovula de manera espontánea, se forman cuerpos lúteos y los cuerpos lúteos duran lo que dura la gestación. O sea, ¿se acuerdan que habíamos dicho que en otros animales existía la prostaglandina F2 alfa de origen uterina que producía la involución del cuerpo lúteo? En el caso de la perra y en la gata sucede lo mismo, no hay prostaglandina, no hay luteólisis por prostaglandina. El cuerpo lúteo, esté preñada o no esté preñada la perra, va a durar 60 días aproximadamente. Lo que dura la gestación. Y luego, por envejecimiento, ese cuerpo lúteo sí, involuciona. ¿Se entiende? Por eso las perras también son propensas a desarrollar esa
pseudogestación, ¿no es cierto? O sea, que una perra que no está preñada, sin embargo, empieza a adquirir las características de una perra preñada, se le abulta el vientre, empieza a producir leche, hace el nido, todo eso porque la progesterona está alta. Si bien no está preñada por ahí, la progesterona está alta y da todo ese tipo de comportamientos como si el animal estuviese preñado. Y después entra en un anestro, que es fisiológico, de 90 a 150 días. Fíjense, si sumamos todo este tiempo, me da aproximadamente unos 6 meses, 7 meses, ¿no es cierto? Más o menos. Eso estaría implicando que en el término de un año, lo más probablemente es que no me entren 2 celos, ¿no es cierto? Por eso depende de las razas también. Las razas más pequeñas, por eventualmente pueden hacer 2 celos al año, pero las razas más grandes no, o sea, hay ciertas variaciones. Pero básicamente ese sería el ciclo. 9 días de proestro, 9 días de estro, 60 días de diestro, estamos hablando de diestro porque está la progesterona alta y tengo cuerpos lúteos, el animal puede o no estar preñado, dependiendo si se apareó o no, o si fue exitosa o no el apareamiento, y luego de eso tiene cría o no tiene cría, y tengo unos 90 a 150 días de anestro. Y luego se vuelve a repetir el ciclo. ¿Estamos? Entonces eso, digamos, estas características implican o nos darían, o haría que clasifiquemos a las perras como monoéstricas anuales o diéstricas, porque eventualmente puede ser que de manera ajustada entren 2, pero lo más probable es que entre un celo al año. Estos son los perfiles hormonales de la perra. Lo único interesante, que por ahí es interesante ver, que la diferencia de otras, fíjense que el pico, estamos acá, tenemos los 9 días de proestro, fíjense que el pico de estrógeno se da al final del proestro, y el estro, en realidad, se desencadena, porque normalmente nosotros estro lo asociamos con altos niveles de estrógenos. En particular en la perra lo asociamos con estrógenos que están cayendo y progesterona que está aumentando. Fíjense que acá se dio el pico de LH muy temprano. Tengo un pico de FSH y un pico de LH muy temprano en el estro, prácticamente entre el proestro y el estro. Y el comportamiento de estral, de aceptar al macho, se da con los estrógenos cayendo y la progesterona aumentando. Esto es, digamos, una característica particular de las perras. Y bueno, eso nada más. Después, bueno, la progesterona, acá tampoco, esto no le daría mucha bolilla a lo que está pasando en el anestro. Bueno, ahí tienen, fíjese, anestro de 5 meses, 9 días de proestro, 9 días de estro y 2 meses, 60 días aproximadamente de diestro. Eso me daría todo el ciclo astral de la perra. Profe. Sí. En la parte del estro, o sea, casi cuando está comenzando el estro, en la perra se secreta FSH, LH. Claro, esa sería la oleada preovulatoria. Claro, y ahí dijo como que caían los estrógenos. Claro, fíjate que los estrógenos están cayendo y la progesterona ya está aumentando acá, fíjate. Entonces, claro, esa combinación de estrógenos cayendo y progesterona subiendo, eso te desencadenaría el verdadero comportamiento de aceptar al macho, el estro, digamos. Mientras que en las otras especies la explicás solamente por el estrógeno alto, porque en realidad el estrógeno como que está más desplazado hacia el estro, ¿me entendés? Claro. En las perras se da el pico en el proestro, fíjate. En cambio, en las otras especies ocurre más al inicio del estro. Ajá. Y es la hormona responsable del comportamiento estral. En cambio, en la perra se da esa característica de estrógenos bajando y progesterona subiendo. Porque ya empiezan a ovular. La perra, digamos, en esos 9 días, ovula en varios días. No es que ovula todo un día, ¿entendés? Está varios días ovulando. A partir de la... más o menos, bueno, acá dice que ovulación completa. En los primeros 3 días está ovulando, fíjate. Pero fíjate que son varios días. Claro. Y ya al día 6º ya se completó la fertilización, de acuerdo a este gráfico.
Entonces, claro, ya, si acá ya está ovulando, ya al día 1 ya empezás a tener ovulación, ya la progesterona te empieza a aumentar y los estrógenos ya están bajando, porque esos folículos se están luteinizando. Acordate que ya el hecho de que aumente LH comienza a hacer que esos folículos comiencen el patrón de secreción, digamos, cambien el patrón de secreción. No hace falta que esté el cuerpo lúteo, solamente con que aumente la LH, los folículos de eso empiezan a cambian el patrón de producción de estrógeno a progesterona. ¿Entendés? Claro, sí. Empiezan a producir progesterona, entonces tenés la combinación de estrógenos bajando y progesterona aumentando, y esas serían las condiciones para que esa hembra sea receptiva al macho. Fíjate que durante todo el periodo de estro va a aceptar al macho, o sea, desde el inicio, el día 0 al día 9. ¿Y en qué momento, o sea, sangran, digamos, más o menos? ¿Cómo? ¿En qué momento sangran, más o menos? Porque yo leí... Es todo estos 9 días. Por eso es bastante largo y molesto, porque si la tenés adentro de tu casa, la hembra te anda manchando, si está si está con perros o la sacás a la calle, los perros andan atrás. ¿Vieron esas sobre todo hay ciertas épocas, en el otoño, por ejemplo, donde hay ciertas épocas del año se dan picos de celo de las perras. En el otoño, por ejemplo, y se ven esas perras seguidas por 8 o 9 perros que van atrás y la perra no se deja montar. Sin embargo, los perros todos los machos andan atrás de ella porque está en proestro, se los atrae los perros por las feromonas que tiene, pero no se deja montar todavía, no se deja cubrir. Esa es una hembra que está en proestro. Claro, yo preguntaba esto porque... Cuando se corta el sangrado y empieza a aceptar el macho, ahí ya está en esto. Claro, y de ahí ya puede cruzarse, digamos. Claro, sí, porque antes el proestro, por más que vaya, el macho le va a intentar montar, pero la hembra lo va a morder, no se va a dejar, se va a mover y no lo va a dejar. Claro. No, bueno, yo le preguntaba eso porque en un libro, ay, no sé cuál es, en el Sacristán, como que dice de que en el caso de las perras sangran en el estro, por eso no había entendido. ¿En el diestro? En el estro. No, en el estro. Ah, en el estro. No, es en el proestro. Ah, bueno, ahí anoto. Ahí es donde están, viste, que van dejando, no sé si tendrás perro o has tenido perra, pero viste, se ven esas gotitas, que en realidad es como una secreción sanguinolenta, no es sangre pura tampoco, ¿no? Claro, porque ¿no? es la secreción del útero con eritrocitos. Acordate que muy poquita de cantidad de eritrocitos hace que un líquido se convierta, parezca muy teñido con sangre, pero no necesariamente tiene que tener tanta cantidad de eritrocitos, ¿no? Sí, igual ahí me queda más claro, porque además de eso dice de que cuando, bueno, se secreta ese líquido, como que se liberan estrógenos y eso es lo que explica, digamos, de que los perros se acerquen a la perra, pero bueno, en sí no es una cruzada, digamos. Claro, fíjate, ahí lo ves claramente que el estradiol está bien alto, ¿viste? Mira, está aumentando mucho en el proestro. Claro. Sí, después este dibujito está sacado, esta curva de hormona está sacada de un libro que es específico de reproducción, así que es bastante confiable, digamos. Bueno. Más allá de lo que ustedes puedan leer. No sé, no recuerdo el Sacristán exactamente qué dice, pero podría llegar a tener algún error. Pero cualquier cosa después lo vemos si querés. No, sí, igual ahí entendí bien, digamos, ahora tiene más sentido de que largue ese líquido en el proestro y que en el estro durante esos 9 días se puede cruzar. Perfecto. Y bueno, y finalmente les voy a dejar estas para que no se nos haga tan tarde, después ustedes mírenlas. Está más relacionado con los trabajos prácticos, así que en eso lo podemos ver cuando veamos la parte práctica, digamos, después que terminemos, en que en el caso de las perras se puede hacer, digamos, si uno quiere conocer en qué etapa del ciclo estral está, se puede hacer a través de una citología vaginal, ¿no es cierto? Es decir, recogemos una muestra
de la vagina y de la perra, hacemos un extendido, lo teñimos y vemos el tipo de células que hay. Y como el epitelio de la vagina, el crecimiento, mejor dicho, del epitelio de la vagina, que es escamoso, estratificado, queratinizado, ¿no es cierto?, se corresponde con los niveles hormonales, yo, de acuerdo a los tipos celulares, ¿no es cierto?, uno puede inferir en qué etapa del ciclo está, ¿no es cierto? Entonces, ahí les muestro las células parabasales, que son las que están más abajo. Acuérdense que es un epitelio que tiene muchas capas, ¿no es cierto? Las parabasales son células que están bien en el estrato más inferior, ¿no es cierto? Y justamente lo que hacen los estrógenos es estimularme el crecimiento de ese epitelio vaginal. Entonces, cuanto más estrógenos tengo, más crecimiento va a haber y voy a empezar a ver más células planas, más las células superficiales, que serían estas, ¿no es cierto? Entonces, acá yo les muestro cuáles son las parabasales, que son las que no son las basales, pero las que están un poquito más arriba. Después hay unas células que son intermedias y unas que son las superficiales. Esas son las más, las que estarían, digamos, presentes en gran cantidad en una hembra que tiene niveles de estrógenos elevados, ¿no es cierto? Entonces después puede haber también neutrófilos, eritrocitos y bacterias, ¿no es cierto?, en esos extendidos vaginales. Bueno, y todas esas características me permite interpretar en qué momento del ciclo estral está la perra. Se utiliza fundamentalmente en perras, después nosotros por ahí para hacer los prácticos lo hacemos en roedores del laboratorio, que también se puede hacer, pero después en otras especies domésticas no se utiliza, no es de valor, digamos, solamente en la perra, digamos, una herramienta para conocer y determinar cuándo la perra está en celo para llevarla, en caso que el macho esté en otro lado, digamos, llevarla a parear, digamos, desde ese punto de vista tiene esa ventaja, ¿no?, que podemos conocer en el momento de llevarla. Entonces después ahí, ustedes cuando tengan la presentación van a ver, digamos, las distintas combinaciones. Ahí yo le puse algunos preparados característicos con los tipos celulares y las características de cada una de las etapas, del anestro, del proestro, del estro y del diestro. O sea que, de todas maneras, estarían más interesados ustedes en conocer lo que sucedería en el estro, ¿no es cierto? Que fíjense que predominan las células superficiales, porque justamente lo que hace el estrógeno es estimularme el crecimiento de ese epitelio. Entonces van a aparecer las células más superficiales que se van descamando y se van desprendiendo. Pero bueno, se los dejo para no... Y ya les digo, esto es más, nosotros más lo utilizamos porque lo hacíamos o lo hacemos, digamos, ahora por el tema de la pandemia no, pero lo hacemos en los trabajos prácticos. Así que no los voy a detener, no los voy a detener más. Eso sería todo por hoy. Vamos a cortarla, detener la grabación.